Cabe resaltar, doctores, que ustedes van a ser evaluados en 3 áreas. Una de las áreas es práctico, teórico y formativo, ¿no? En la prueba formativa entra tanto la actitud que asumen ustedes ante el curso, cómo se desempeñan, la parte ética y el comportamiento, ¿no? Entonces, básicamente la nota de formativo lo ponemos a ustedes docentes, ¿ya? Tanto la otra de Yauri, la otra Cabana y mi persona. Yo me baso mucho en la parte teórica y también en la parte práctica, pero la otra básicamente en la parte práctica. Aparte me comentaron la participación que ustedes tienen, si es que están participando en lo que es medicina S9 y el otro lunes médico, me parece. ¿Qué dato participan en ello? Eso también suma. Yo también sumo, ¿ya? Entonces, doctores, no se olviden eso, ¿ya? Vamos a calificar varios detalles, me dieron establecer eso, que me parece la participación. Bien, vamos a empezar ahí voluntariamente para poder empezar una vez. Ya. Dios Padre que estás en los cielos, agradecemos porque un día más nos permite estar aquí, Señor, nos da la oportunidad de estudiar. Te agradecemos porque le permitiste al doctor llegar con bien y porque has cuidado de nosotros y de nuestros amigos. En este momento te pedimos que abras nuestros mentes para poder comprender esta clase y que le des las palabras correctas al doctor para que pueda explicarnos de la mejor manera. Estos favores te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bien, pero dentro de lo que es anatomía, no es tan funcional el aprenderse, por ejemplo, el tamaño del riñón, hasta cierto punto, la estructura, porque eso lo van a tener que aprender mucho mejor cuando hagan ustedes urología. ¿Me deja entender? Porque en urología sí tienes que saber las estructuras. Desde un punto de vista funcional, a mí me interesa más la nefrona. O sea, tienen que dominarme la nefrona a la perfección, desde la cápsula, desde el glomérulo de la cápsula, túbulo proximal, hasta el gendre, túbulo distal, colector, los vasos que irrigan y la parte nerviosa y nerviosa. O sea, eso sí, me interesa mucho que lo dominen, porque les va a ayudar a entender todo lo que vamos a hacer en el curso. Pero desde el punto de vista macroscópico, bueno, mucho riñón tiene que ver las irrigaciones, las composiciones, los tamaños y dimensiones para compararlos desde el punto de vista ecográfico, como hicimos en la práctica, ¿no? La ecografía en realidad es un medio diagnóstico muy práctico, que nos permite ver estructuras a grosso modo para poder compararlas con el otro riñón o ver si el parénquima es funcional o no es funcional y tenemos alguna alteración anatómica. Entonces, básicamente, dentro de la... Dentro de lo que es la morfología del sistema excretor, el sistema urinario, básicamente nosotros tenemos que recordar que la excreción básicamente es un proceso en el cual yo tengo un mecanismo que me va a permitir a mí eliminar su desecho. Por tanto, hay órganos de excreción. Uno de ellos, aparte del riñón, ¿cuál es? Pulmón, piel, hígado. Básicamente el sistema digestivo tendría que ir ahí. Entonces, nosotros tenemos que tomarnos de la mano de todos ellos para regular nuestra homeostasis. Pero nuestra homeostasis, o sea, la parte hemostática o la parte equilibrada de nuestro organismo, depende mucho de la parte renal. ¿Por qué? Porque el riñón es el único órgano que va a regular pH y los riñones y medio interno, básicamente. ¿Ya? Entonces, la excreción es el mecanismo por medio del cual nuestro cuerpo elimina la sustancia de desecho. Otro de los desperdicios son los restos del proceso digestivo que salen mediante las excretas a nivel del ano, lo que es las heces, que es otro mecanismo de eliminación de desechos de fármacos. Por ejemplo, todo fármaco se elimina de dos maneras, o riñón o hígado. No existe más. Por eso, cuando ustedes receten un medicamento, pregúntense: ¿este medicamento se debe corregir? Y si vas a corregirlo, ¿se corrige porque hay daño hepático o se corrige porque hay daño renal o porque tienen los dos? Todo medicamento tiene su corrección. Todo medicamento tiene que saberlo. Si no, lo van a intoxicar al paciente. Pero también son desechos de sustancias que se encuentran en exceso, como el agua, la sal o una sustancia llamada urina. Por ejemplo, ¿cuántos han tomado hasta ahorita 1 litro de agua? Solamente 1 litro de agua hasta ahorita. 1, 2, 3. ¿Cuántos han tomado medio litro de agua? Ya. ¿Y cuántos toman ya 2 litros? Todavía. Por ahí ya están llegando. Lo curioso, así te hayas tomado medio litro, 1 litro, 2 litros, hasta 3 litros,
fisiológicamente tu organismo va a eliminar esos 3 litros, 2 litros o 1 litro. ¿Me dejo entender? O sea, el riñón no va a permitir que tú te retengas líquidos y formes edemas, por ejemplo. No lo va a permitir. Si has comido mucha sal, lo va a regular. Y cualquier otra sustancia, como el desecho de la urea, que viene del metabolismo de las urinas, en este caso las carnes, también va a ser corregido. Entonces tenemos sistema digestivo, sistema respiratorio, que es nuestro elemento de desecho. ¿Quién es? CO2. Desde ahora van a recordar ustedes que cada vez que pierden un CO2, también están perdiendo un bicarbonato. ¿Ya? Por cada vez que ustedes pierdan un CO2, también están perdiendo un bicarbonato. ¿Listo? Entonces, si mi sistema respiratorio me hace perder bicarbonato, debe haber otro órgano que me haga ganar ese bicarbonato perdido. ¿Quién es? El riñón. ¿Ya? Repito, cada vez que ustedes tengan un CO2, ¿se acuerdan? ¿Qué ha hecho si me dijiste esta bonita? Lo siento. Vamos a tener que borrarlo. ¿Tienen motivo para borrar? Lo siento que me ha hecho el dolor de mi corazón. Hay un principio que deben recordar. Yo tengo CO2 y se va a formar agua. ¿Listo? ¿De dónde proviene esto? Esto proviene normalmente del desecho de quién? De los carbohidratos. Ya, todo desecho metabólico, en este caso por carbohidratos, ustedes, su producto final metabólico, ¿qué es? CO2 y agua, ¿no? Este CO2 y agua se van a unir mediante quién? La anhidrasa carbónica igual a ácido carbónico, ¿no? Y el ácido carbónico se disocia en 2 elementos. ¿Ya? Muy bien. Sucede que cada vez que su bicarbonato va a querer unirse con un hidrogenio, por ejemplo, tengo muchos hidrogenios, bastantes hidrogenios, un exceso de hidrogenios. Entonces mi bicarbonato como buffer se va a unir a un hidrogenio y va a formar ácido carbónico. Y este ácido carbónico con la anhidrasa carbónica se va a disociar en CO2 y agua. Entonces cada vez que este CO2 se vaya por el pulmón, ¿qué he perdido indirectamente? Un bicarbonato. ¿Listo? Entonces, el hecho de que uno hiperventile, en teoría estaríamos perdiendo bicarbonato, estaríamos perdiendo bicarbonato. ¿Ya? En teoría estaríamos perdiendo bicarbonato. Entonces, por cada CO2 que yo elimino respiratorio, estoy perdiendo un bicarbonato. Pero lo curioso, doctores, es de que mi riñón, cada vez que yo pierdo un bicarbonato, mi riñón va a producir otro bicarbonato. Y es como que mantiene el equilibrio. ¿Se imaginan que el riñón no cumple esa función? ¿Qué pasaría con el paciente? ¿Haría acidosis metabólica o respiratoria? Metabólica. ¿Ya? Haría una acidosis metabólica, pero felizmente el riñón no lo permite. Entonces, y mantiene el equilibrio. A eso me refiero de que la parte excretora está adecuada. El sistema urinario básicamente la orina, excesos, agua, sales, toxinas. Y la piel, como ustedes muy bien mencionaron, me permite eliminar el exceso. Por tal motivo, doctores, si hubo una urea, de hecho que la urea es la agregación de aminoácidos, órgano productor, en este caso el hígado, órgano que lo va a excretar es el riñón, y medio por el cual lo voy a excretar la orina. Repito, la urea, degradación de aminoácidos, ¿quién lo va a procesar? El hígado. Viaja por mi sangre y llega al riñón y el riñón lo va a eliminar mediante la orina. El ácido úrico, degradación de las purinas, básicamente su órgano también que lo va a básicamente producir es el hígado, y quien lo va a excretar ahí es básicamente el hígado. Pero también hay otro elemento que lo va a excretar, que es la orina, ¿no? Diantería renal. Pigmentos biliares, eso sí está fácil. Degradación de hemoglobina, el hígado se encarga de ser su órgano productor y el aparato digestivo mediante las heces. El agua lo eliminamos mediante respiración celular
conjunto de células del organismo, riñón, piel, pulmones, son los órganos de excreción mediante la orina, el sudor y el vapor de agua. Recuerden, doctores, que el vapor de agua se hace mucho más importante cuando tú tienes fiebre. No sé si te va a pasar que cuando tienes fiebre te deshidratas, sientes que la boca se seca, te sientes más decaído. Y lo curioso es que si no tomas agua, tu cuerpo se siente peor. Porque por cada respiración tú pierdes un porcentaje de agua. O sea, si estás hiperventilando por la frente, más agua vas a perder. ¿Ya? Y el CO2 básicamente se elimina por la parte celular respiratoria, ya los pulmones mediante el aire expirado. Entonces, en conclusión, doctores, la parte de excreción, yo tengo varios mecanismos de excreción, pero el que me interesa a mí, dentro de la parte de excretor, me interesa la parte renal. Entonces, yo voy a eliminar urea y agua mediante ¿qué? Riñones. Y los riñones tienen mecanismos como órgano productor de orina. Tengo órganos transportadores de la orina, que es los uréteres, la vejiga y la uretra. Y voy a tener dos elementos importantes para esta excreción, que es las arterias y las venas renales. Entonces, hágase una pregunta, doctor. Cuando falla un paciente y deja de orinar, ¿cómo analizo yo a este paciente? Hay que ser un poco ordenados. O sea, doctor, mi paciente dejó de orinar. Ya, ¿cómo lo enfoco? ¿Cómo lo manejo? Muy bien. Veo, ¿qué está mal? ¿El riñón o está mal las vías urinarias? Primera pregunta que se tiene que hacer. Si está mal el riñón, me preguntaré, ¿qué está mal del riñón? ¿El corpúsculo renal? ¿Los túbulos, precisamente contorneados, proximal distal o grasa de Henry? ¿O mi túbulo colector está mal? ¿Qué está mal? Entonces, doctor, lamentablemente se ha inflamado el glomérulo y no está funcionando. Doctor, los túbulos no están funcionando o el colector está fallando. Algo está fallando. ¿Y qué está fallando el colector? Por ejemplo, hay una hormona llamada ADH, hormona antidiurética. Doctor, no está produciendo, o mejor dicho, está produciendo mucha hormona antidiurética, exceso de hormona antidiurética. ¿Qué significa eso? Que no va a orinar, porque tiene mucha ADH, mucha sacopurina, reabsorbe mucha agua y lo que va a orinar va a ser muy escaso. Entonces ahí está el problema. Algo está pasando que secreta mucho ADH o su riñón es muy sensible. Me gusta entender, o sea, tú tienes que analizar qué está pasando con el riñón. Doctor, veo que parece que mi riñón se ha necrosado los túbulos porque ha hecho una isquemia renal. Y eso ha hecho que no funcione el riñón. No funciona mi riñón y orine muy poco o casi nada. Doctor, he observado que mi riñón está bien, funciona bien. Vamos a ver las vías urinarias. ¿Qué ha pasado? Probablemente el uretra se ha obstruido, mi vejiga se ha obstruido o la uretra se ha obstruido. Por tal motivo no va a conducir la orina y no va a orinar. Entonces, doctores, cuando uno no orina, no solamente es pensar en el riñón, tienen que pensar en la otra opción que son las vías urinarias. Por ejemplo, un cálculo, un cáncer de vejiga o de repente una estrechez uretral congénita. No sé, algo ha pasado que no orina adecuadamente. ¿Listo? O una neoplasia, listo, una infección, algo ha originado que no funcione mi vía de transmitir toda esa orina formada hasta que salga por afuera mediante el uretra. Así es que, doctores, siempre cuando tenga un paciente que no orina, enfóquenlo de esa manera. Doctor, mi riñón está bien y mis vías urinarias están bien. ¿Por qué no orino? A ver, repito, mi riñón, ok. Mis vías urinarias, ok. ¿Por qué no orinaría? Hay un componente más. Presión arterial. ¿Qué significa? Mi riñón funciona bien, todo está bien, pero no le llega sangre. Y si no le llega sangre, ¿qué va a filtrar? Doctor, es que la presión se ha caído, por eso no está orinando. ¿Me hay que entender? Entonces, cuando las dos estructuras están bien y el fenómeno es antes del riñón, que debería ser la presión arterial o el flujo sanguíneo renal, eso significa que se llama una falla renal pre-renal. Si el daño está en el riñón, sería una falla renal propiamente dicha, y si es que la falla está en las vías urinarias, se llama una falla renal post-renal. ¿Ya? Y así se clasifican las fallas renales agudas: pre-renal, renal y post-renal. Ahora ya gánense eso, porque eso sí es algo que vamos a usar clínico, la parte clínica. El médico, donde vayan a rotar más adelante en el hospital, le va a preguntar: doctor, ¿dónde está el daño de su paciente? ¿Por qué no orina?
Entonces tú tienes que enfocarte y decir, a ver, el doctor me ha hecho prueba renal, ¿cómo está su presión? ¿Cómo está su perfusión? Bien, tiene buen llene capilar, veo que tiene buena presión, ya, entonces el problema no es prueba renal, vamos, riñón. Me dejo que tienen que analizarlo de esa manera. Si lo hacen de esa forma ordenada, bien difícil que se equivoquen, ya, bien difícil. Muy bien, por tal motivo vamos a abocarnos a nuestro tema excretor renal. Tenemos dos riñones aproximadamente ubicados a nivel de T12 hasta L2, algunos hasta L3. ¿Ya? Entonces, recuerden que el riñón derecho siempre está un poco más elevado que el riñón izquierdo, y eso básicamente por la presencia del hígado. ¿Ya? El derecho está más arriba, perdón, más abajo en comparación con el izquierdo, y eso a consecuencia de que el hígado lo empuja un poco más abajo. ¿Ya? Solamente la diferencia es mínima, será pues más o menos unos 3 centímetros, no es mucho, pero recuerden eso. Por tal motivo, si yo voy a tomar una biopsia renal, ¿a qué riñón tomaría? ¿Derecha o izquierda? A ver, repito, tengo dos riñones. El riñón derecho está más abajito y el izquierdo un poco más alto. Gracias a mi hígado está un poco más abajo. Entonces el paciente lo he hecho boca abajo. Vamos a la parte práctica anatómica. Lo he hecho boca abajo y tengo que tomar biopsia o a su riñón derecho o a su riñón izquierdo. ¿A qué órgano tomarían ustedes? A ver, por lógica, tendrían que tomar, deduzcanlo de acuerdo a lo que ustedes crean. No les voy a decir exactamente, puedes tomar a cualquiera de los dos, pero predominantemente ¿a quién tomarían ustedes? A ver, de este lado, ¿a qué riñón? ¿Derecho o izquierdo? Derecho, doctor. Izquierdo. ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo. Izquierdo, ya, el doctor izquierdo. Izquierdo. ¿Por qué izquierdo? Por el hígado, ok. Sí, y eso es correcto. Cuando se toma la biopsia, recuerden que el paciente está boca abajo y los riñones están bien, que está boca abajo, ¿no? Entonces, cuando tú vas a meter la aguja para tomar la biopsia, no es que cortas y abres, se hace por dirección ecográfica, detectas el riñón, pones la aguja y vas viendo cómo va entrando y disparas. Haces un disparo con un trocker y entra como una aguja y toma una muestra del riñón. Se imaginan que están en el derecho y se les escapa la aguja y perforan el hígado. Entonces, ahora no pasa eso, pero antes sí pasaba. Por eso digo, ahora sí se puede tomar ambos, pero antes se tomaba más al lado izquierdo, porque al lado izquierdo no hay más órganos que puedas afectar. Víscera puede ser, intestino puede ser poquito, pero bueno. El hígado no, porque cuando el hígado se rompe, o sea, sangra y no lo paras. ¿Ya? El hígado tiene esa peculiaridad. Por eso es que cuando les explicaba en la ecografía, cuando hay un accidente de tránsito y lo golpean y se llena de sangre, el órgano que más sangra y no lo vas a poder parar es el hígado. Porque al hígado, ¿qué le llega? Porta, las cavas, las arterias. O sea, el hígado es un órgano sumamente ligado. Cualquier ruptura, el hígado sangra y no para de sangrar. Pues por eso antiguamente no se tomaban las biopsias con ecografía. Yo participé de esas biopsias. Daba miedo un poquito, porque no mirabas, sino lo hacías calculadas. Decías, a ver, riñón debe estar por acá. Entonces tú agarrabas y tomabas una radiografía. El paciente le tomabas una radiografía y así tenuamente se miraba la silueta, pero para esto tenías que hacerle enemas al paciente durante 48 horas y darle laxantes para que pueda limpiar su intestino. Porque si había heces, no se miran los riñones. Tiene que estar limpio el intestino. Y tomabas una radiografía y mirabas más o menos el contorno. Entonces tú hacías y lo ponías al paciente echado, mirabas la radiografía y decías, a ver, el riñón de él va desde la vértebra tal hasta la vértebra tal, más o menos de la vértebra media hasta el riñón ahí a tal distancia, y tú dibujabas como un lapicero en la espalda del paciente. A ver, el riñón de la vértebra está acá, entonces dibujabas el riñón y dices, aquí está la base del riñón. Todo era solamente con una radiografía y lo dibujabas. Suena curioso, pero así lo hacían antes de Dios. Entonces tú colocabas el trocker y justo el riñón, siempre no al medio, porque tú agarras al medio, ¿qué está ahí? La arteria renal. No vas a tomar biopsia de la arteria renal. Entonces tomas en la base inferior y tienes que tomar casi en el polo inferior donde están la mayor cantidad de corpúsculos, es decir, los glomérulos. A más glomérulos, mejor muestra es.
Entonces lo que se hacía era, disparabas el trocker y lo dejabas ahí y le decías al paciente, respira. El paciente respiraba, el riñón bajaba, dejaba de respirar y subía, y el trocker se movía así. Si el trocker se movía, quiere decir que estabas en el riñón. Sacabas un poquito y el riñón ya respira, ya no se movía. Metías un poquito, se movía y decías, ya listo, y disparaba, y sacabas tu riñón, tu pedacito de riñón. Entonces, para nosotros la anatomía era importante desde el punto de vista de la ubicación de T12 a L2 o L3. O sea, para nosotros era vital tener bien la ubicación y las distancias para poder tomar una buena biopsia. Entonces, doctores, la biopsia antiguamente se tomaba más del lado izquierdo, porque no hay un órgano que pueda seleccionar. Pero ahora con la ecografía se puede tomar tanto el izquierdo como el derecho, no hay ningún inconveniente, pero tiene que ser con ecografía guiada. Entonces, doctores, nuestro riñón tiene corteza y una médula, ¿ya? No se olviden corteza y médula. La corteza se van a encontrar todos los glomérulos, también se encuentran todos los túbulos contorneados, tanto el proximal como el distal, ¿ya? No se olviden eso. En la corteza que se encuentran todos los glomérulos y también todos los túbulos contorneados, proximales y distales. Y en la médula, ¿quién va a estar? Todos los túbulos de asa de Henle y el túbulo colector. ¿Sí? Ahora, en la médula, una vez que ya los túbulos colectores en las papilas van a eliminar ya la orina, se va a almacenar en los cálices, tanto menores como mayores. Y recuerden que cada 3 cálices menores forman un cálice mayor. Más o menos la proporción, 3 a 1. ¿Ya? Se calcula que tenemos 9 cálices menores, por tal motivo tenemos 3 cálices mayores. De ahí los cálices mayores se unen y forman la pelvis renal. Y recién de la pelvis vienen los uréteres que se van a unir a la vejiga en la parte posterior de la pelvis mediante una válvula mecánica y después para evitar el reflujo, porque una vez que del uréter pasa a la vejiga, de la vejiga no retorna nada de orina nuevamente a los uréteres. Si retornan, eso se llama reflujo vésico-ureteral. ¿Listo? Y por último viene la uretra, tanto masculina y femenina, y acá anatómicamente recuerden que la uretra masculina es más larga que la femenina, por tal motivo quienes no deben tener infecciones urinarias, ¿quiénes son? Son Varones. Repito, desde ahora, un varón nunca debe tener infección urinaria. Las damas básicamente tienen por 2 entes anatómicos, que la uretra está cerca del nivel de la vejiga, ¿listo? Perdón, la de la vagina y la vía anal, ¿ya? Y el otro que la uretra es pequeño. Por eso es que es muy común que las mujeres, más o menos 50% de las damas, van a tener infecciones urinarias, de niños, jóvenes o adultos. Pero el varón no. ¿Ya? Si es que varones, nosotros no debemos tener infecciones urinarias. Si un varón tiene infección urinaria, hay que descartar problemas. Que tenga cálculos renales, ¿ya? Que tenga una malformación anatómica en sus vías urinarias o que tenga alguna enfermedad de transmisión sexual. ¿Ya? Entonces, el varón no debe tener, y si un varón tiene infección urinaria, probablemente también tenga una prostatitis, ¿ya? Que es lo más común que se presenta en los varones. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esa es la diferencia. Por eso la uretra, en este caso masculina, es un protector para infecciones urinarias. ¿Ya? Muy bien. Ahora, yo sé que ustedes en algún momento van a colocar una sonda Foley. Ya van a colocar una sonda Foley. ¿Sí? ¿Saben, no? La sonda vesical. ¿Sí? ¿Han colocado una vez todavía? A un minutito. Ya, ¿cuál es la técnica? ¿Cómo se coloca? Por el... No, pero ¿cuál es la técnica? Hay una técnica que se coloca para que no cometan errores por causa del quiste. Porque lo que sucede cuando colocan la sonda, yo ya he visto, colocan la sonda y la sonda se mete acá. Y han roto todo eso y después comienza a salir sangre en gran cantidad. Y es una emergencia urológica, porque colocaron mal la sonda. ¿Ya? Entonces no les debe pasar eso, no debería pasarles eso, pero podría pasar. Entonces hay una técnica de colocación anatómica y eso tiene que ver con la forma de la distribución de la uretra del varón. Si se dan cuenta, la uretra del varón no es lineal, la uretra del varón es en S, ¿no? Tiene una porción, bueno, esta está parada, tiene una porción vertical, horizontal y otra vez vertical, ¿me dejo entender? Entonces,
la colocación de la sonda tiene que ver en función a esa posición anatómica. Entonces, ¿cómo se hace? Primero, recuerden que tienen que procurar que la uretra esté lo más lineal posible. O sea, tienen que, en pocas palabras, ¿cómo yo haría para que esto se ponga lineal? Así, por sentido común. ¿Qué? Se hace tracción, doctores. Hacen tracción. Por eso es que se usa guantes y se usa una gasa y se hace tracción. Cuando tú haces tracción, esto de acá se estira y esto se pone horizontal. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se hace la técnica? Bueno, se les voy a decir más o menos cómo es. Primero, se pone el pene en forma, se puede ser perpendicular. ¿Listo? La gente está mirando para arriba. ¿Ya? Entonces se pone en forma perpendicular. Acá se coloca la sonda y ingresa. Cuando usted mete la sonda, va a sentir como un stop, porque va a chocar aquí. Entonces, ahí se hace la siguiente tracción. Se tracciona, pero no vas a traccionar de frente, se tracciona en 45 grados. Esa es la técnica, 45 grados, y traccionas. Cuando tú traccionas a 45 grados, esto de acá se va a estirar y lo que chocaba aquí se va a poner más que horizontal, o sea, más así. Y la sonda tú sigues empujando y sigue entrando sin ningún inconveniente. Si tú no haces esa técnica y solamente colocas y colocas y colocas, puede en el momento que tú metes la sonda a la fuerza, hagas una vía accesoria. Y eso sí sangra bastante. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Se saca inmediatamente la sonda y se comprime, ¿no? Tiene que comprimir o llamar a alguien que sea experto y trate de colocar la sonda correctamente para evitar y hacer compresión, ¿no? Para que no siga sangrando. Es bastante abundante el sangrado, así que tengan mucho cuidado, ¿no? ¿Listo? Entonces, por eso es importante que sepan la anatomía. En la dama no hay inconveniente porque es netamente una sola dirección, es mucho más fácil y es más corto. En el varón sí hay muchos inconvenientes, ¿ya? Y por anatomía, doctores, más o menos la uretra puede dilatarse hasta aproximadamente 1 centímetro. O sea, más o menos así puede dilatarse la uretra del varón, ¿ya? Virtualmente es así chiquitito, pero sí puede ir 1 centímetro. ¿Por qué motivo? El número de sondas que pueden usar son desde el número 16 hasta el número 22, que son así de gruesos, ¿no? Doctor, por sentido común, ¿qué convendría usar anatómicamente? ¿Una de 16, un poco más delgada, o uno de 22, que es más grueso? ¿Cuál usarían? El 16, porque no duele. Hay un principio dentro del uso de la sonda que dice lo siguiente, que este es el epitelio de mi uretra. Entonces, cuando tú pones una sonda y la sonda se pega muy bien a la uretra, al contenido de al epitelio de la uretra, se adhiere de tal manera que es como un molde, camina, se mueve la sonda. Cuando tú colocas una sonda muy delgada y no se adhiere, es como que la sonda se mueve así, entra y se va moviendo, chocando para arriba, para abajo, y tiene más posibilidades de que por ahí genere como una vía accesoria porque no está firme. Entonces se recomienda que debe usarse sondas número 18 y 20, que se adhieren muy bien al uretra del varón y ingresan de forma adecuada. Todo eso, doctores, lo van a aprender en urología. De ahí van a hacer, y por cierto hay un ECOE de colocación de sondas que se les debe evaluar. Eso creo que es en 5º año. Todavía hay tiempo, Doctor, si es que hay el sangrado, entonces ¿se tiene que hacer cirugía o no? Solamente colocar nuevamente una sonda adecuadamente, y eso por presión y por grosor. Se coloca sonda gruesa, tiene que ser una gruesa. Como te acabo de explicar, entra y corre y justo colocas adecuadamente y comprime esa zona que se ha roto. Y solito se regenera y se obstruye solito, ¿ya? No, por eso, pero para eso tienes que saber colocar una buena sonda. O sea, si me equivoqué, ups, ya sacamos la sonda, tienes que volver a colocar la sonda pero de forma adecuada, con la técnica adecuada. O sea, si no, causa lesión. Entonces, esa es la diferencia por la cual anatómicamente, recuerden, la uretra del varón tiene una forma de S, ¿no? ¿Listo? Recuerden muy bien eso. Bien, pues cada región, doctores, está situada al lado de la vértebra, hemos dicho de T2 a de 2 a de 3, ya. Y cada uno es retroperitoneal, no se olviden. Están cubiertos por abundante tejido adiposo, bastante tejido adiposo. Entonces acá viene una pregunta bien curiosa.
sus riñones, ¿hay alguna estructura ósea que se adhiera? ¿Algún músculo que lo esté jalando? ¿O solamente son fascias y tejido graso? Fascias y tejido graso y un par de ligamentos. En pocas palabras, sus riñones están en el aire. Bueno, están ahí colgados, sujetados, y gracias a esos ligamentos es que tú saltas, corres, te caes, juegas fútbol, te patean, te das volatina, te tiran al piso, y tu riñón sigue ahí fiel a ustedes, no se mueven. Entonces, ahora, díganme ustedes, si un día un riñón tengo que trasplantarlo, miren la lógica anatómica. ¿Ustedes creen que existirá alguien que pueda reconstruir tan perfectamente y colocar un riñón que sus fascias estén así perfectamente con todos los aditivos? ¿Se podría? ¿Ustedes qué creen? Es muy complicado. Lo han intentado. Los que han hecho trasplantes, bueno, lo hicieron animales primero para probar, y sus riñones no se sostenían y se caían, o se colgaban, y el riñón fallaba. Por tal motivo, ya por sentido común, ya no se colocan los riñones por trasplante a ese nivel. ¿Dónde se colocan? ¿Dónde creen que colocarían? Si saben que se va a caer. En las fosas, en los huesos ilíacos. Es como que mi hueso ilíaco está aquí, entonces como es un espacio vacío, ahí pongo el riñón y lo conecto con quién, ya no con la aorta ni con las venas, con las, ¿cómo se llaman? Vasos ilíacos, las arterias ilíacas. Aquí lo conecto, si es el riñón derecho, conecto con la arteria ilíaca derecha y la vena ilíaca derecha. Y aquí está su riñoncito. ¿Por qué? Hasta ahorita nadie se ha logrado reconstruir esas fascias de forma adecuada. Nadie se ha podido hacerlo. Entonces, ¿para qué nos complicamos la vida? Lo dejamos al riñón ahí y acá lo sujetaron en la fosa ilíaca y ahí queda. Entonces, la importancia de las fascias y el tejido adiposo es importantísima. Entonces, viene la aplicación anatómica. ¿Qué pasa de aquella persona que no quiere comer grasa y baja mucho de peso? ¿Qué sucede con la grasa que rodea el riñón? Va disminuyendo. Entonces, y aparte de que solamente queda fácil y de grasa, el riñón va a comenzar a moverse más y puede trazar una enfermedad que se llama ectosis renal. ¿Han escuchado ectosis palpebral cuando se cae el pulmón? Sí. También existe ectosis renal, ¿no? Cuando se cae el riñón. Entonces tampoco nos conviene bajar mucho de peso. Tengan mucho cuidado, ¿no? Y si se va a bajar el peso, que sea de una forma adecuada, alimentarse saludablemente, con muchas proteínas. Muy bien. Bien, entonces tenemos los riñones ubicados adecuadamente, sostenidos por fascias y ligamentos y tejido graso. Los uréteres, doctores, son los órganos de transporte, más o menos miden 25 centímetros de longitud y son de trayecto retroperitoneal en todo su recorrido. La vejiga, doctores, eso sí, es un órgano hueco que tiene 3 capas musculares, muy potente, muy flexible para el momento de recibir orina, ¿no? Almacenar orina sin aumentar la presión. Más o menos hasta 350 mililitros de orina puede almacenar sin aumentar la presión. A partir de 300 a 350 ya comienza a aumentar la presión y es donde va a obligar a tus esfínteres a que se abran. Te orinas. Muy bien. Y la uretra básicamente es dependiendo en las mujeres de 3 a 5 centímetros y varones de 18 a 20 centímetros. Muy bien. Ahora, recuerden que la irrigación, como ustedes ven, viene en la aorta y de la aorta abdominal directamente sale que la arteria renal. Entonces, toda esta presión que viene acá es la misma presión casi que va a ingresar a los riñones de forma directa. Repito, solamente los riñones funcionan si tienen presión. No hay presión arterial, doctores, el riñón no va a funcionar. ¿Ya? No va a funcionar. Ahora, a nivel retroperitoneal tenemos 3 regiones. Una media, donde están los vasos aorta y la vena cava inferior, con todas las cadenas linfáticas que están a este nivel. Y tenemos 2 espacios laterales, donde tenemos el riñón derecho y el riñón izquierdo. Y también tenemos la glándula suprarrenal. No se olviden de esta glándula suprarrenal, que tiene que estar juntamente con el riñón, porque van a trabajar con el sistema de renina angiotensina aldosterona. El riñón parece un frijol, ¿no? Para allá. Bueno, ¿no quieren verlo? ¿Listo? Tiene 2 caras convexas
¿listo? Y esto, una anterior y una posterior, dos bordes, uno externo, que es convexo, y un interno que es cóncavo. Y dentro de este borde cóncavo tenemos todo el hilo renal, tenemos los vasos, tenemos la parte del sistema nervioso, la arterial, la venosa, y tenemos la salida del sistema pielocalicial, cálices y sistema de la pelvis renal. Todo este paquete sale de la pelvis renal. Por eso cuando vieron la ecografía, ustedes vieron que afuera el parénquima era negrito, pero dentro, ¿cómo era? Medio blanco. ¿Por qué blanco, doctor? Porque todo esto acá es tejido conectivo grueso, es duro. La arteria es dura, la vena, bueno, un poquito más delgada, y el sistema pielocalicial de los cálices y el sistema de la pelvis renal también es duro. Por eso le da una coloración medio blanquecina. Y el parénquima funcional es más bien lo que está más externo. No se olviden eso. Muy bien, se nos toca. Ahora, doctor, el riñón tiene una muy buena irrigación. Tal es así, doctores, que nuestros riñones necesitan distribuir adecuadamente sus nefronas para la parte de irrigación. Y recuerden que nuestra nefrona se va a irrigar gracias a esa sangre que le llega a las arteriolas aferentes. Miren, yo tengo mi arteria renal y mi arteria renal se divide en segmentarias. Tengo la segmentaria superior, ¿ya? Y tengo aquí la segmentaria básicamente inferior, ¿listo? Como ven aquí, segmentaria inferior, y la segmentaria superior. Ahora, la segmentaria superior, también tengo yo la segmentaria anterior, ¿ya? ¿Listo? Tengo superior, inferior y anterior. Y lo curioso es que el anterior se divide en anterior superior y anterior inferior, ¿ya? Entonces, sigamos la secuencia. Arteria renal. Después de las arterias, ¿quién viene? Las segmentarias. Después de las segmentarias, vean, interlobulares. ¿Ya? Acá están, interlobulares, que son los que van a rodear a los lóbulos, básicamente, que están las pirámides. Y una vez que vienen las interlobulares, vienen las arqueadas o arcuatas, como pueden ver aquí. ¿Listo? Bien, viene mi segmentaria, mi interlobulares, y de ahí viene mi arcuata, que es la arqueada que se va a unir con el otro extremo, y de ahí salen como unas pequeñas ramitas, ¿no? Que se llaman interlobuliares, ¿ya? Interlobuliares, y de cada interlobuliar ven que salen como unas ramitas pequeñitas. Esas son las arteriolas aferentes. Arteriolas aferentes que van a formar al final un glomérulo. ¿Ya? Esa es la forma secuencial. Repito, arteria renal, arteria segmentaria, ¿listo? Que es esta. De la arteria segmentaria vienen las arterias interlobulares, los de los lóbulos, vienen de ahí, se juntan y forman las arterias arcuatas o arqueadas, y de ahí van a salir básicamente unas pequeñas que son interlobuliares, y de las interlobuliares recién salen las arterias aferentes que van a formar los capilares glomerulares. Entonces, esa es la secuencia de la irrigación. No se olvide que nosotros aproximadamente usamos el 20 al 25% del gasto cardíaco, que equivalía más o menos de 1 litro a 1.1 litros por minuto de sangre que le llega a su riñón por minuto. Es bastante. A su cerebro también le llega la misma cantidad. Si no le llega esa cantidad, su cerebro de ustedes no funcionaría y su riñón tampoco. Pero la importancia de los dos órganos en cuanto a la eliminación de desechos. Bueno, esto ya hemos tocado. Acá está más bonito. Miren, ¿cómo se llaman estas de acá? Estas de acá, ¿cómo se llaman? Lobulillos. Interlobuliares. Y miren cómo de cada interlobuliar sale las arteriolas aferentes. Y forman los glomérulos, y de ahí viene la arteriola deferente. Y miren cómo la arteriola deferente baja hasta toda la pirámide y retorna. Y salen los vasos rectos. Pregunta, ¿quién va a irrigar a los túbulos? Los vasos rectos. A los túbulos, ¿quién va a irrigar a los túbulos? La arteriola eferente, que continúa como vasos rectos. ¿Qué túbulos están por acá? Asa de Henle, porque hemos quedado que los túbulos contorneados proximal y distal, ¿dónde se encuentran? Corteza.
El asa de Henle es el más importante aquí. ¿Y quién más? El túbulo colector, porque se supone que los colectores también van a bajar hasta llegar acá, cuando salen estos orificios y sale la orina. ¿Ya? Esta es la papila renal. ¿Listo? En vez de hacer cada puntita de cada pirámide, formamos una papila renal, donde salen todos los colectores. ¿Sí? ¿Está claro? Muy bien. ¿Ya? Entonces recuerden. Ahora, esta es una pregunta que siempre les hago. La irrigación del riñón, en conclusión, ¿es homogéneo? ¿Le llega la misma cantidad de sangre? ¿O dónde le llega más sangre? Según ustedes, ¿en la corteza o le llega más sangre a la médula? ¿Dónde llega más sangre? Más sangre. La corteza. ¿Ya? A la médula menos sangre. ¿Por qué, doctor, le llega menos sangre? Porque se supone, a ver, esta parte sí les tengo que explicar. A ver, esta parte sí les tengo que explicar. Miren, vienen de la pelula aferente, mi capilar glomerular y cópula de bomba, ¿sí? Recuerden que acá viene la sangre. Toda esta cantidad de sangre que está llegando a mi riñón, que es por mi pelula aferente, toda esta sangre no significa que toda esta sangre va a pasar y todo se va a ir para acá. Porque ¿qué pasaría si toda la sangre se viene y se filtra? ¿Qué sangre va a pasar para este lado? Nada. Y si no pasa sangre en la arteria diferente, ¿qué va a pasar con mi arteria diferente? No llega sangre. ¿Qué pasaría con mis túbulos que lo va a irrigar? No llega sangre, se va a morir. Entonces, ¿qué significa? Que no, pues no nunca va a pasar eso. Hay otro. Entonces, quiere decir que de toda la sangre que está viniendo por acá, una cierta cantidad va a filtrar y la otra va a seguir su camino. ¿Qué porcentaje? Aproximadamente un 25% filtra y el otro 75% sigue su camino. ¿Listo? Pregunta nuevamente. Como la sangre aquí en cantidad, la arteria frente llegó al glomérulo en un 100%, pero 25% va a seguir su camino y el otro 25% va a filtrar. Entonces, recuerden que la cantidad de sangre que está llegando a nivel de los vasos rectos es menor. ¿Listo? Entonces, la zona siempre, la corteza, está mucho más irrigada que la médula. Ya, repito, la corteza está más irrigada que la médula. Doctor, y si el caso del paciente deja, repito, si el paciente tiene poca presión y no le llega mucha presión de sangre aquí, ¿va a pasar más sangre por acá? No, menos. Pregunta, ¿quién va a morir primero? ¿Los túbulos o los glomérulos? Los túbulos. ¿Ya? Recuerden que la distribución de la sangre en el riñón es hetero, no es homogéneo, no es que acá es igual que acá, es heterogéneo, cambia, varía. Tengo más sangre en la corteza, tengo más sangre básicamente en la parte de la médula, y la médula lo vamos a dividir en dos porciones, médula externa y médula interna. Entre las dos, quien tiene más sangre es la médula externa, y a más profundidad menos sangre. ¿Ya? Recuerden muy bien eso. Entonces no es homogéneo la distribución de la sangre, es heterogéneo. Miren cómo es. Han hecho un experimento, le han puesto una sustancia gelatinosa de todos los vasos sanguíneos y han metido una sustancia que ha dividido todas las proteínas y miren cómo ha quedado la irrigación de los riñones. Miren, es totalmente irrigado. ¿Ya? Bueno, entonces la nefrona es la unidad funcional, tiene su glomérulo capsular y los túbulos. Y tenemos algunos que son muy superficiales, y esas nefronas muy superficiales, es decir, a ver, les hago una pregunta. Miren, esta nefrona que está, este glomérulo que está aquí, está bastante pegado a la corteza, ¿no? Afuera. Pero si tú lo ves, cuando viene su túbulo, básicamente su asa de Henle, es chiquitita, hasta aquí y retorno. Pregunta, ¿tiene buen asa de Henle? No. Este de acá que está pegado a la línea media de la médula. Mira su asa de Henle. ¿Hasta dónde va? Hasta abajo. Y de ahí puede subir. ¿Será útil para el manejo de la regulación de agua, sodio y electrolitos? Sí. Entonces, las nefronas a más pegados a la médula, más funcionales son. Las nefronas a más alejadas de la médula, menos funcionales son. Por eso que acá les ponen tipos. Tenemos superficiales, que vendrían a ser estas de acá arriba,
y tenemos más profundas que serían yuxtamedulares. Yuxta significa cerca a quién, a la médula, ¿ya? Yuxtamedulares, ¿ya? Entonces, repito, estos se llaman superficiales y los que están pegados acá a la esta de acá y esta de acá son yuxtamedulares, ¿ya? Son nefronas yuxtamedulares. Muy bien, esto lo hemos conversado. ¿Se acuerdan de la ecuación que les hice aprender allá? Antes de ayer. Excreción, o sea, X es la excreción, es igual a la filtración menos B, que sería la reabsorción, más la secreción. ¿Ya? Esa es la fórmula de la excreción. No se olviden. A favor, ¿quién está? Filtración y secreción. En contra, reabsorción, porque me estás fijando. ¿Ya? Nada más, es una ecuación muy simple. Esto ya lo tocamos también. Tengo un endotelio fenestrado, una membrana basal y tengo podocitos. Mi membrana de filtración. No se olviden que tanto la arteriola eferente como la aferente tienen contacto con el túbulo distal. Si tuviesen que dibujar un dibujo de nefrona, su tubo contornado distal tendría que pasar entre la arteriola aferente y eferente. ¿Ya? Y gracias a que aquí están las células yuxtaglomerulares, básicamente esto va a secretar renina por estímulo de la arteriola aferente. Listo. Esto también lo hemos tocado, lo hemos explicado. Lo mismo, como mencionado. Recuerden que a la médula lo podemos dividir en médula externa y médula interna. ¿Ya? Que yo ya voy a... Esto es una gráfica de Netter. Netter ¿cómo les puedo decir? Ha dividido a los túbulos en segmentos. Por el túbulo proximal tiene 4 segmentos. Segmento de C1, C2, C3, C4. Y Netter ha hecho una muy buena gráfica. No lo voy a marear por el momento, no es importante, pero quiero que recuerden que tengo una corteza, una médula, y en la médula están las pirámides, tengo una médula interna y una médula externa, tengo glomérulos yuxtamedulares y glomérulos superficiales. Y acá se nota bien bonito. Miren cómo este yuxtamedular tiene una buena asa de Henle y el o la superficial, perdón, tiene una muy corta. A más asas de Henle tengas, mejor mecanismo de concentración de orina vas a tener. ¿Ya? A más nefronas yuxtamedulares tengas, mejor mecanismo de concentración de orina vas a tener. ¿Ya? Bien, ahora doctor, tengo mis cálices menores, mis cálices mayores, mis cálices renales y mi uretra. Acá lo pueden ver, cálices menores, estos hendiduras son donde estaban las papilas renales. ¿Listo? Y yo lo puedo ver por imágenes si una arteriografía, o en este caso una urografía excretora. Miren, cómo la sustancia de contraste pinta el recorrido de los cálices del sistema pielo de la pelvis renal y cálices, pielo calicial, ¿no? Sistema pielo calicial, así se llama, o la unión de los cálices con la pelvis renal. Muy bien. Recuerden que cada papila terminal a nivel de seno en unos conos menores son los llamados cálices menores, ¿no? Y eso son las papilas renales. Los uréteres, solamente mencionarles que miden 25 centímetros y se dividen en 4 porciones. Porción que va a iniciar a nivel de la altura de las arterias renales. Primera porción tiene que ver con la relación al músculo psoas. Observen el músculo psoas y toda esta parte de aquí es la primera porción lumbar de los uréteres. La segunda porción tiene que ver, doctores, con las arterias o vasos ilíacos, ¿ya? Los vasos ilíacos van a dar la segunda porción y la tercera porción netamente es pélvica. Como pueden apreciar aquí, en forma posterior, intraperitoneal, se va a mover los uréteres y se van a entrar justamente a la vejiga. Y ahí es donde viene la cuarta porción, que se llama intramural. O sea, dentro de la pared de la vejiga se meten los uréteres y ese segmentito pequeño que se ha metido le llama porción intramural. Entonces tenemos 3 porciones: lumbar, ilíaca, pélvica e intramural. Son las 4 porciones que dividimos los uréteres. ¿Listo? Ahora, acá viene algo bien curioso, doctores. ¿Para qué me sirve aprender esto? Para los cálculos renales. Miren, si tengo un cálculo que se ha localizado aquí, ¿qué zona es? La primera porción
lumbar. ¿Listo? Y a mí se me ocurre hacer una maniobra que se llama puño, percusión lumbar. Hago esto. Si yo le hago esta maniobra y el paciente grita de dolor, o tiene una infección de riñón o tiene un cálculo localizado a este nivel. Duele. ¿Ya? Doctor, muy bien. Y lo curioso es que cuando tengo un cálculo, este cálculo comienza a raspar y a inflamar esta zona, que manda por sistema nervioso como un rayo de dolor que llega a dónde? A los genitales. Y se siente como de acá, parte un dolor y va a los genitales y siente como un tirón y duele, el paciente entra así, metálicamente. ¿Ya? Entonces, para eso me sirve, doctores, la ubicación. ¿Y por qué en el psoas? Porque el psoas va a ser como un bulto que no le va a permitir pasar tan fácilmente al cálculo. Ya digamos que pasó el cálculo, viene, y para mala suerte mía se localiza justo a la altura de los vasos ilíacos, porque también esto le va a generar como una estrechez y se queda ahí. ¿Cuál es la clínica a este nivel? Cuando tengo a este nivel, como está cerca a un órgano, si fuese digamos el derecho, ¿qué órgano está acá que causa dolor abdominal y la paciente viene, esto me duele la dice una apendicitis? Por tal motivo, si A por B mi cálculo se ha quedado en la porción número 2 o en donde está la estrechez de los vasos ilíacos, puede simular una apendicitis. ¿Ya? Doctor, bajó mi cálculo y se metió a nivel pélvico. Acá puede originar irritación ya de esta zona y puede simular también como efectos irritativos como infecciosos, infecciones urinarias con veneno y dolor abdominal pélvico. Ya puede ser confundirse con una enfermedad inflamatoria pélvica o a veces también con torsiones o apendicitis también. ¿Ya? Y muchas veces en la porción final que entra acá puede producir el cálculo, por ejemplo, irritación como una infección urinaria. Entonces, ¿y por qué se queda acá? Porque acá tengo el psoas que lo detiene, acá tengo los ilíacos que lo detienen, y justo viaja aquí y llega justo al nivel de la vejiga. Y como hay una válvula, también se detiene ahí el cálculo y no avanza. Entonces, cada porción donde se va avanzando el cálculo genera una sintomatología. Para eso me sirve la ubicación de los uretres. ¿Sí? Graben muy bien eso. Cada zona que quede del cálculo depende de estas anatomías: psoas, vasos ilíacos y la parte pélvica y la parte de la vejiga. Bien. Bueno, está acá, ya hemos tocado, hemos visto. Ya, vascularización. Doctores, básicamente la arteria ilíaca es su punto de irrigación 1. Desde un punto de vista de las arterias renales, la arteria ilíaca juega un papel importante dentro de la irrigación del riñón. Por ejemplo, otro componente importante son las arterias gonadales, ¿ya? Las arterias gonadales, tanto espermáticas como gálicas. Y los nombres arterias vesicales. ¿Listo? Todas ellas van a irrigar y provienen de la arteria renal, pero acá también yo tengo porciones de la arteria ovárica. Miren, ¿ven esa arteria? Que va a irrigar a nivel ovario y testículo. También tengo arterias gonadales o arterias vesicales que nos van a ayudar a irrigar la vejiga. Observen aquí. Muy bien, ahora tenemos la inervación. Aquí, doctores, solamente quiero mencionarles una cosa. La inervación de la vejiga, por ejemplo, tiene tres inervaciones: simpático, parasimpático y somático. Recuerden, si ustedes, a ver, si les persigue un perro, están correteando ustedes, un perro les comienza a perseguir, el sistema simpático se activa. Pregunta: ¿tienen ganas de orinar ese rato? ¿Tienen ganas de ir al baño a hacer reposición? Se inhibe, porque tú estás corriendo, no te sueltas, no te ganas de orinar. Lo que tú quieres es escapar. En el caso de pacientes húmedos es por orinar. No, ya, pero ese es otro efecto, totalmente. Normalmente yo me voy al hecho de huida. O sea, tú cuando vas a huir, tus pupilas se hacen más midriáticas para que tengas mejor mano de la medición, tu corazón late más rápido, tu sistema urinario se inhibe, no va a haber contracción de la vejiga y tu sistema intestinal se paraliza para que no puedas defecar. Una vez que pasa eso, viene la parte parasimpática, y la parte parasimpática va a hacer que tú defeques
y que tú básicamente puedas orinar. Entonces, moraleja, yo tengo fibras nerviosas que van a llegar a la vejiga, a los uréteres, al riñón. Ah, por cierto, el riñón tiene una cápsula que lo rodea. Esta cápsula, doctores, solamente genera dolor cuando se estira o cuando el riñón aumenta de tamaño o se inflama. Pero si yo agarro su riñón de ustedes y lo corto, no duele. ¿Ya? Duele solamente la cápsula cuando se estira. Por ejemplo, un accidente de tránsito y mi riñón comienza a sangrar y se comienza a estirar la cápsula. ¿Duele o no duele? Va a doler. Tengo un absceso renal y comienza a estirarse la cápsula. ¿Va a doler? Sí. Tengo una pielonefritis, que es infección del riñón. La cápsula comienza a estirarse. ¿Va a doler? Sí. Doctor, he sufrido un accidente y se ha roto mi riñón. Se ha roto y la sangre no está, se está chorreando, pero se ha roto. ¿Va a doler? No. Porque la cápsula no duele cuando se rompe. La cápsula duele cuando se estira. ¿Ya? Muy bien. Y eso ha pasado. Por ejemplo, hemos tenido accidentes de tránsito, o yo tuve el caso de manejar un bus que se había volcado con 45 pasajeros, los cuales murieron 15 y los que sobrevivieron, algunos llegaron de emergencia, y tuvimos el caso de un paciente que estaba caminando y quiso ayudarnos. Yo les digo, pero tú ¿cómo estás? Me siento bien. A los 15 minutos nos encontramos tirados en el piso. Nos tomamos la presión y estaba hipotenso. Cuando hicieron la ecografía tenía el espacio de hemorragia de sangre. Era una hemorragia. Entraron a la sala para ver qué había pasado. El riñón derecho había estallado por el golpe y el hígado también había sangrado los 2 órganos y no le dolía. Si no hubiera dicho me duele. ¿Qué significa eso? Que se rompieron los órganos, no dolían, pero perdía sangre. Ese es lo peculiar. El hígado también. El hígado no duele si tú lo cortas. El hígado duele cuando su cápsula se estira. ¿Ya? No se olviden eso. Muy bien. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque hay una inervación sensitiva que va a captar las señales de calor, frío, estiramiento, tanto de la vejiga, que lo va a transportar a nivel de la médula y va a tener una respuesta simpática y parasimpática como respuesta, o somática si no quiere orinar, si lo contrae, que usted lo controle. Por tal motivo, recuerden, doctores, que tenemos un sistema simpático que tenía básicamente los nervios simpáticos que controlan, recuerden, no se olviden, mediante receptores beta 3 controlan que la vejiga no se contraiga y estimulan al esfínter interno mediante su alfa 1, que es su receptor, a que esté contraído y cerrado para que no te orines. Y cuando viene el sistema parasimpático se activan los M3, que son sus receptores que hacen que se contraiga la vejiga, y se activa lo que es el M2 a nivel del esfínter interno para que se abra. Todos esos mecanismos se van a dar desde un punto de inervación. La vejiga básicamente tiene un depósito de músculo membranoso con 3 capas. El músculo defusor, ustedes han escuchado. Almacena buena cantidad de orina, doctor. Ustedes pueden almacenar hasta medio litro de orina. ¿Cuánto orinan ustedes? Así, una sola vez que van a bañar, ¿cuánto orinan? ¿Vamos a medir o no? Orinan, ¿no? Ya, normalmente ustedes orinan 350 mililitros hasta 400 la vez que van al baño. ¿Cuántas veces al día orinan ustedes? ¿3, 4? ¿Una? No creo que sea una. Si orinan una vez es porque no toman agua. Si orinan 2 veces, regular. Si orinan más de 4 es porque sí toman agua. Los que toman agua orinan 4 a 5 veces al día, muchas veces. No es que estén mal, que toman agua. Entonces, doctores, básicamente recuerden que la vejiga puede almacenar entre 350 a 400, así de forma tranquila, medio forzada, y tienes que orinar, porque si no, sientes que te va a ganar. Pero cuando juntas 500 mililitros, doctores, ya viene eso cuando levantas de todo el podio baño, te vas corriendo porque sientes que ya no llegas. Y eso pasa cuando tienes medio litro de orina, por ejemplo. ¿Ya? Entonces la vejiga tiene esa capacidad de almacenamiento, pero también tiene un poder de contracción muy bueno, tanto así que ustedes orinan y cae absolutamente nada de líquido casi en su vejiga. Está fijada la pelvis y unida al ombligo por un cordón llamado uraco. ¿Recuerdan? ¿Saben qué era el uraco? ¿Les suena? Ya.
Cuando se formó sus riñones, ¿ya? Cuando se formó la vejiga, se comenzaron a trasladar. Recuerden que todo tiene un punto de origen embriológico y comenzó a migrar, ¿no? Es como que comienza a migrar tu vejiga. En el proceso de migración es como que hay un conducto que va alejando. Así como cuando la tiroides se les comentó que viajaba, ¿no? Del espacio de la lengua, comenzó a bajar y se trasladó y quedó un conducto que era el conducto tirogloso. Algo similar pasa con la vejiga. La vejiga comienza a bajar, a localizarse en el lugar donde tiene que estar y ahí deja un cordón. Ese cordón justo viaja en la línea media y ese cordón se llama uraco, ¿ya? El cordón es un cordón fibroso que se llama el cordón uraco. Este cordón uraco, doctores, semiológicamente nos sirve así. Tú cuando palpes, ustedes palpen en la línea media y se siente blandito. Pero si un día ustedes palpan a un paciente, tiene como un cordón, así como si fuese una soga, una pita, así, palpan en el medio y sienten duro, que va hasta abajo, hasta la vejiga, a eso se le llama el signo del uraco. ¿Qué significa? Que su uraco se inflamado. Ese cordón que comunicaba el ombligo con la vía urinaria, que es la vejiga, se ha inflamado. ¿Qué enfermedad inflama ese conducto? La tuberculosis. El signo del uraco. Ya no se olviden, del ombligo hacia la vejiga hay un conducto que ya fibrosó, que ya cerró, que ya no sirve, no es necesario que sea cerrado, pero que si se inflama o se infecta, y uno de ellos la tuberculosis, se pone tan grueso que lo van a lograr palpar como si fuese una soga, y eso se llama el signo del uraco, ¿ya? No se olviden que tenemos 3 capas de músculo, que se llama músculo detrusor, y hay una mucosa muy especial que está dentro de esta, ¿cómo se llama esa mucosa? La mucosa que cubre la vejiga, ¿cómo se llama? El tejido epitelial. Epitelio de transición, o urotelio. Entonces, recuerden, doctores, que ese epitelio es muy impermeable, no permite que se escape nada de agua, ¿no? Muy impermeable. Tenemos un trígono que va a unir básicamente acá, vamos a ver, no sale todavía. Tenemos un trígono que es un triángulo que va a unir la entrada de ambos uréteres y el esfínter interno, ¿ya? Y ese espacio se llama el trígono. ¿Sí? Muy bien, eso es lo que les decía. Miren, vean acá el uréter y hay uréter intranemural. Entonces, ¿qué significa? No es que es una válvula especializada, es mecánico. Entra la orina y conforme la orina se va acumulando, ¿qué va a pasar? Esto se va a cerrar por presión. ¿Y la orina va a regresar? No. Nada mágico tiene eso. Lo que sucede es que en los niños a veces entra así de frente. Entonces ya no hay válvula. ¿Qué va a pasar con esos niños? La orina se va a regresar. ¿Ya? Entonces, eso se llama reflujo vesicular-ureteral y por eso es que tienen una imagen de una niña, porque los niños son los que más malformaciones de tipo tienen. Tratamiento se opera, pero felizmente más del 75% de los niños se corrige solo. ¿Listo? Muy bien, acá está el trígono que les mencionaba, la apertura de los uréteres. Acá está el esfínter interno. ¿Listo? Y acá abajo está el esfínter externo. ¿No? Esfínter interno y esfínter externo. Una cavidad hueca, ya lo mencionamos. Miren, una cavidad hueca. ¿Ya? La ubicación, básicamente, hipogastrio, ¿no? ¿Saben qué es hipogastrio, epigastrio, mesogastrio? ¿No? Epi, meso, hipo. En el hombre está delante del recto. ¿Ya? En el hombre está delante, y en la mujer está delante del cuello uterino y la vagina. Repito, en el hombre la vejiga está delante del recto, y en la mujer delante del cuello uterino y la vagina. Como debajo de la vejiga está la próstata, ¿dónde creen? Y está cerca del recto, ¿por qué creen que hacemos tacto rectal para evaluar la próstata del varón? Porque tú entras y al momento ya estás palpando la próstata, porque está muy cerca, muy cercano a lo que es la vejiga. Y debajo de la vejiga, ¿quién está? Acá está. Debajo de la vejiga, ¿quién está? La próstata. Pues como yo entro por vía rectal, por atrás, palpo la próstata, ¿no?
Entonces, tacto rectal. ¿Ustedes han visto? El urologo se pone guante. Echa. Y ya se debe sentar. Mujeres, más bien, cuello uterino y la vagina, ¿no? ¿Listo? Muy bien. La forma piramidal tiene sus vértices anterior superior, anterior inferior y superior externos, que es básicamente donde se buscan los uréteres. Acá está la ubicación, como una pirámide invertida, ¿no? No hay mucho que les puedo decir ahí. Su constitución, básicamente, hay hay una parte que quería para explicarles. Le voy a explicarles una parte. Por acá leo. Oye, ¿por qué para mí es importante saber la ubicación de la vejiga? ¿Alguno de ustedes va a hacer una función, se llama función suprapúbica? ¿Qué significa eso? Que voy a tener que tomar muestra de orina de la vejiga directamente. Observen aquí, se ve un poquito. Si se toca acá, este es el peritoneo, ¿sí? Peritoneo. Y el peritoneo cubre la parte superior y posterior de la vejiga. ¿Sí? ¿Ven acá? Pero hay una parte que está aquí, pequeña. ¿Ven esta partecita aquí? No está cubierto por peritoneo. Esta parte sí. ¿Listo? ¿Qué significa? Que si yo voy a tomar una muestra de orina, no voy a hinchar muy arriba y perforo el peritoneo y entro a la vejiga. No sé si me dejo entender. Tiene que entrar muy cercano a este nivel. Entonces, hay una porción de la vejiga que no está cubierta por peritoneo, y esa porción la usamos nosotros para hacer función suprapúbica, para usar muestras de orina. ¿Ya? Otro punto que quería tocar, doctores, es esto. Palpen las zonas inguinales. ¿Ya? Siempre palpen las zonas inguinales. ¿Por qué? Todo el sistema linfático de mi vía urinaria siempre se van a llevar a los ganglios ilíacos, ¿listo? Y inguinales. Toda esta zona se puede inflamar. Si tengo un cáncer de cuello uterino y hay afectación a nivel del sistema linfático de la zona pélvica, se van a inflamar. Doctor, tengo una infección urinaria o una ETS, enfermedad de transmisión sexual. Algunos hacen adenopatías y van a palpar aquí, neoplasias y infecciones, les va a ayudar mucho la irrigación del sistema linfático. La inervación, básicamente les he dicho que tenemos tanto simpático, parasimpático, y el parasimpático se realiza por neuronas en los segmentos C2 y C3, y el simpático básicamente por segmentos torácicos y lumbares. Acá está. ¿Cómo se llama el nervio que controla al esfínter externo? Pudendo. ¿Ya? El nervio pudendo. Acá está, nervio pudendal o pudendo. ¿Qué hace el nervio pudendo? Hace que no te orines. Hace que tu esfínter externo se cierre. Recuerda que el esfínter interno se va a abrir porque ya llegaste a 350 mililitros o 400. Pero como tú no te quieres orinar, ¿qué haces? Contraes al esfínter externo y aguantas. Y te vas al baño. Y llegas al baño y relajas tu esfínter externo y orinas. ¿Listo? Eso es gracias a quién? Al nervio pudendo. Repito, gracias al nervio pudendo tú puedes controlar tu esfínter externo. Pero yo tengo básicamente un sistema simpático y un sistema parasimpático de los nervios del plexo sacro que también van a controlar la contracción o relajación de la vejiga. ¿Ya? Bueno, y la uretra, repito, ¿qué forma tiene? Forma de S, ya saben, primero perpendicular y después tracción de 45 grados y siguen metiendo la zona. ¿Ya? No tiene pierde, no van a equivocarse, les va a salir muy bien. ¿Ya? Repito, perpendicular, coloca la sonda, choca acá y tracciones para que esto se estire y pueda ingresar nuevamente la sonda. ¿Ya? Acá se puede ver, sí, miren, acá está el peritoneo hasta este nivel y esta zona está libre del peritoneo y aquí no se puede hacer la función suprapúbica.
Y por último, la uretra tiene tres segmentos importantes. La parte uretra prostática, la uretra membranosa y la uretra peniana o escamposa, ¿no? Y al final tenemos el meato uretral externo. Recordemos que la uretra masculina básicamente es mucho más larga y eso va a evitar que ustedes tengan infecciones urinarias. ¿Listo? Muy bien. Acá que no es lo mismo de relación. Hay un término, priapismo. ¿Qué es el priapismo? ¿Le suena? Priapismo. El priapismo es un término semiológico que indica erección persistente. ¿Ya? Entonces, pasa que hay pacientes ancianos o jóvenes que toman una pastilla llamada sildenafil, la que le llaman la pastillita Viagra. ¿Ya? El problema es que hace tanta vasodilatación que los vasos penianos no bajan. Y recuerden que a más persistente sea la erección, pueda pasar 1 o 2 horas, el pene puede necrosar. Entonces, es una emergencia urológica. Entonces, ahí lo que se hace se llama descompresión. Entonces se colocan agujas y se desangra al pene para que pueda mejorar. Entonces, a veces por hiperestímulo, básicamente simpático, o básicamente por el uso exagerado del medicamento. Bueno, y es doloroso. Por eso le ponemos un poco de anestesia. Bien, la uretra femenina es más corta, doctores, y bueno, esa parte quedamos ahí. La suprarrenal, creo que ustedes ya saben muy bien las capas que hemos hecho bastantes proteínas, es que no lo voy a pasar. Ya lo repasan. Y, doctores, miren, ¿qué relación tienen los riñones? Hígado. ¿Qué más? Ángulo cólico derecho. ¿Qué más? Estómago, vaso, páncreas, riñón. Por tal motivo, si tengo una pielonefritis, infección del riñón, ¿con qué órganos puedo confundir el dolor? Hígado, intestino. ¿Ya? Hemos tenido pacientes que vienen por dolor. Hígado normal. Todo me duele. Riñón normal. Pero me duele la vesícula normal. Cólico de gases. O sea, el colon se está llenando tanto gas que produce un dolor. Toda la víscera que se estira duele. Entonces puede ser un cólico de gases que asemeja a una infección renal. Igual acá, el yeyuno también, el páncreas, una pancreatitis, puede confundirte con dolor renal. Entonces, ténganlo muy presente eso. ¿Ya? Preguntas hasta aquí. Bueno, esa es la parte de anatomía, ¿no? Eso es como una forma de recuerdo. Vamos.